estudié cocina. Bueno, ¿de dónde nace mi pasión por la Esa cocina? es la pregunta que venía. Hasta el año 2002. 14 años estuviste 14 años. en servicio militar, ¿no? En servicio Activo como de oficial. carrera militar, Sí, claro. sí. Y ese es un geisha. Una Es un variedad geisha. fantástica. ¿Quien se lo toma se vuelve geisha? No creo, ¿no? Vamos a hacerlo ya mismo. Isma, yo estoy muy contenta porque nuestro invitado, a mí me emociona cuando viene un invitado de Colombia. Por supuesto, si tú eres más colombiana colombiana, que argentina, ¿no? por Porque supuesto. tienes de Argentina y tienes ahora de Venezuela también. Claro, pero yo viví en Argentina, en Colombia no viví prácticamente, pero me siento muy colombiana. Y cuando me llega la historia y cuando me presentan a nuestro invitado, quedé fascinada con su historia y además que vive en Cali. Que vive en Cali, Colombia. Y por cierto que también Aleix Briller, que es una gran amiga con su compañía, relacionista pública, editora de libros, muy cercana a Juan Carlos, a Muy nuestro cercana, invitado, claro al que sí. Capi, me dice, lamento mucho no estar con ustedes, sé que se van a llevar muy bien, sé que es interesante que se conozcan ambos, así que Juan Carlos Amaya Guevara, más conocido como El Capi, bienvenido. Bueno, muy emocionado, Ismael, gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, estas son de esas cosas de la vida que nunca te imaginas que te van a pasar, pero le decía yo a alguien hace un rato, definitivamente hay que soñar, y hay que soñar grande para que se vayan materializando. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Me encantan las historias como la tuya y por eso vamos a comenzar. Demente Positivo es un espacio creado para eso, Total. para este tipo de historias que nos inspiran, que nos motivan, que nos transforman, que hablan de la versatilidad de un ser humano, de cómo reencaminar varios caminos en una misma reencarnación de vida terrenal. Y este es el caso de nuestro invitado Juan Carlos Amaya Guevara, empresario, autor, conferencista, chef experto en comida de mar, investigador gastronómico, apasionado por el ciclismo y coleccionista de música. Perteneció al ejército colombiano, donde alcanzó el grado de capitán, con título en Ciencias Militares y Administración Logística. Por eso es que es el Capi, su marca personal. Juan Carlos trasciende fronteras aportando contenido, educación, experiencias y entretenimiento a los amantes de la gastronomía del mar que quieran aprender a cocinar y disfrutar de sus secretos. Amaya es también experto en sabores y cocina y frecuentemente es invitado a diversos medios de comunicación masivos y redes sociales para compartir su historia y amor por lo que hace. Y hoy nos trajo y nos está presentando su libro Cocina con el Capi, recetas de mar y río, prácticas y deliciosas. Felices de darte la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas Bienvenido. gracias. Nos trajo regalitos. Dios mío. Mira, café del bueno de Colombia, geisha. Ese es un geisha, una Es un variedad geisha. fantástica. ¿Quien se lo toma se vuelve geisha? No creo, ¿no? Vamos a hacerlo ya mismo. Vamos a tomar. Y a Lore, que yo no sé dónde la Ay, guardaste, le perdón, trajo, no, mírala allí, qué bonita, por favor, a los que nos Por ven, favor. le trajo Taza. una Miren qué hermosa belleza. taza Miren qué belleza. con muchos colores y Gracias, pajaritos Capi. y me encantó, muy bonito. Muchas gracias por los regalos, Capi, y comencemos por tu historia, porque fíjate, el que va al ejército, el que llega a ser capitán, el que tiene que tener mucha disciplina. Yo digo que, y con todo respeto, admiro a las personas que están en el ejército y que han pasado por el ejército, porque mi experiencia, que fue solo 45 días en un concentrado militar siendo soldado, que era requisito para graduarme de la universidad en Cuba, fue desastrosa. Me escapaba de la unidad militar por debajo de una cerca. Cuestionaba las órdenes Ay, de Dios los superiores. mío. O sea, yo era un pésimo soldado. Y yo quiero saber tu vocación por lo militar, ¿qué tan temprano en tu edad llegó eso? Ismael, yo creo que eras un excelente soldado. ¿De verdad? Porque yo hacía lo mismo. Ya. El problema, Lorena, no te emociones. el problema fue que aguanté un poco más. No, a ver, yo, bueno, cuando estaba adolescente me gustaban tres cosas que eran de vocación. Ujú. Quería ser médico, quería ser sacerdote y quería ser militar. Ay, sacerdote igual que Yo también quería ser sacerdote, llegué a ser monaguillo, pero ahí También, terminó, yo fui monaguillo un montón de tiempo hasta que me sorprendieron bebiéndome el vino al cura y me botaron a Ay, patadas. Dios mío. Mira, yo no hice Tú eso. no, tú fuiste un monaguillo mucho más. Lo mío fue político, porque claro, en Cuba,
Fidel Castro decía, la religión es el opio de los pueblos, los Ajá. niños comunistas y jóvenes no pueden ir a las iglesias, y mi propia madre le dijo a mi abuela, pues no lo lleves más porque él es un joven comunista. Mira qué Sí. historia Qué tan interesante. Nos increíble. une esto de Sí, sí, sí. posiblemente íbamos a ser Pero sacerdotes. bueno, Y definitivamente. definitivamente son cosas de vocación, ¿no? Tú Ujú. de pronto entras a la universidad a estudiar otra cosa y puedes en el camino variarla. Permanecer en una de estas tres es algo que llevas en la sangre necesariamente. Mm, Me decidí por la carrera militar por varios factores. Hubo algunas decepciones en mi experiencia religiosa. mm, Creo que es más de los hombres que de Dios el tema. La carrera de medicina era muy larga y mi hermana estaba 2 años cerca de mí. Mi papá me dijo, hey, brother, si te vas para la escuela de medicina, tu hermana va a quedar como colgada de la brocha un poco de tiempo. mm. Entonces no habían los recursos necesarios. Yo le dije, bueno, pues déjame entrar a la escuela militar. Wow. Y el hombre me hizo prestar servicio militar primero, como soldado raso, que creyó que yo era muy buena vida para soportar. Entonces presté servicio militar en el año 89 y de allí salí como el mejor soldado del contingente, con una condecoración. Estuve también en el Sinaí y creo que se convenció de que podía. Y Mm. empezó esta carrera que me duró hasta el año 2002, 14 años 14 estuviste en años, servicio militar, en ¿no? servicio activo como Activo de oficial. carrera militar, Sí, sí, claro. sí. Y bueno, superando tal vez la etapa más difícil de la guerra en Colombia, en la etapa de los Ujú. 80, los 90, los carteles del narcotráfico, bueno, todo esto que pasaba y que lastimosamente sigue pasando. Cualquier día, al ponerme las botas, yo no me sentí cómodo, Ujú. como que le estaba faltando algo a mi vida y, y sobre todo porque no sentía avance. Esto es duro decirlo, pero creí que iba a ser parte de la solución del problema y en algún momento me sentí también parte del problema. Mm. Y con una lealtad innegable sobre mis principios y sobre mí mismo, decidí dar un paso al costado. Eh, ¿Es fácil dar ese paso al costado? no, es muy difícil porque tú tienes en las fuerzas militares grado, dignidad y gobierno, y eso es un vicio. El poder es un vicio. Qué interesante. Grado de dignidad. Grado, dignidad y gobierno, Grado, Grado, dignidad dignidad. y gobierno. claro. Mm. Y el poder envicia. O Es sea, cierto, ¿eh? tomar decisiones que involucran la vida de los demás es Correcto. un vicio. Por eso la mayoría de los militares y de los políticos no logran desprenderse de eso. ¿Qué razón que tiene? No, es mucho más un tema de poder que de dinero. Son Sí. cosas que el dinero no compra. Y pensar en eso con una proyección importante, porque pues mis superiores de la época decían que yo podía ser general por la forma en la que estaba llevando mi carrera y pues bueno, eso es un honor que Mm. todos queremos tener. Pero finalmente decidí dar un paso al costado. 2002 paso la baja, después de que me la habían negado 2 veces. Ujú. Ya en el Mm. 2002 me tocó ponerme bravo con mis superiores y decirles que yo no quería estar más allí. Claro. Que definitivamente prefería seguirle sirviendo a mi país desde un sitio donde estuviera un poco más cómodo. Ujú. Y bueno, finalmente me retiré. Estudié cocina. Bueno, ¿de dónde nace mi pasión por la Esa es cocina? la Bueno, pregunta que venía. ¿De eh, dónde nace esta pasión por la cocina? Porque esto tiene que venir o de la abuelita, de la sí, mamá. claro. Lore, mira, como muchas personas, fue primero por obligación. Debajo de las naguas de mi mamá y mi abuela me fueron como mostrando el camino. Me cogían de auxiliar de cocina con frecuencia. Y finalmente le cogí amor a la cocina. Mientras estuve en mi vida militar, aproveché a cocinar para amigos. Mm. Me metía con los soldados al rancho a hacer cosas. Y fue permanente. Cuando yo decidí retirarme, yo quería hacer algo que fuera completamente diferente. Mm. No quería hacer lo que hacen muchos militares retirados con el respeto que me merecen, de irse a una empresa de seguridad, bueno, Mm. cosas como estas. Que tenían, bueno, porque La tiene un misma poco de línea. sentido, misma línea, ¿no? Claro. Claro, pero Porque lo tuyo es disruptivo. sí, Sí. Salir del ejército y convertirte en celebrity chef Chef. si te vas a es retirar para disruptivo. hacer lo mismo, quédate donde estás. Entonces, empieza esta nueva etapa, me voy a estudiar cocina, regreso a Barranquilla, abro mi primer negocio y pues me quebré. Lo perdí absolutamente todo. Mm. Mm. Porque desde los 17 años en el ejército yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la vida civil ni cómo hacer negocios.
y me asocié con unos tigres que me comieron. Entonces, en Mm. el año 2003, Y que no son de Bengala, ¿no? no, Estos ojalá, son de Cali, de son de Barranquilla, Barranquilla. Tigres, Cartagena. Lecciones aprendidas con mis hijas acabadas de nacer, Mm. gemelas, Mariana y Martina. Sí, Gemelas. sí, sí. Tengo hermanos gemelos, Pero mamá gemela, ustedes mira. tienen Pero luego muchas. hablaremos de las Sí, sí, gemelas. sí. Continúa. Me tocó volver a empezar de cero, viviendo en una habitación alquilada con baño compartido y empezar el proceso justamente en tal vez el año que rompió por completo la historia de mi vida en dos. Y bueno, después de insistir, persistir y nunca desistir, enfrentado no solamente a esas circunstancias, sino a algo que enfrentó la humanidad por completo, que fue la pandemia. Sí, Post pandemia, Cali y Colombia sufrieron todo esto de los paros que finalmente llevaron a la quiebra a muchas empresas y muchos negocios. Estamos aquí tratando de sacar adelante no solamente mi proyecto, sino el proyecto de mucha gente. Yo creo que esta es una misión que hay que cumplir. Se crece cuando haces crecer a los demás, no se puede crecer solo, ni de manera egoísta. Y hemos ido agrupando cooperativas de pescadores, de agricultores, mostrando sus productos, dándoles a todos un valor agregado. sí. Y bueno, esta es la lucha diaria para salir adelante. Creo que entre todos lo podemos conseguir, uno solo es muy difícil. Qué bonita Mm. inspiración para tanta gente que a veces le da miedo el reinventarse. Que a Sí. veces, por ejemplo, cuando uno es muy joven, toma decisiones, a veces impulsados por la necesidad de la familia, a veces impulsado por el consejo de papá y de mamá. Y hay gente que no se atreve a hacer lo que hizo el Capi, lo que ha hecho Juan Carlos, de decir, bueno, cumplí con esto, me gustó, pero ya siento que no es lo que quiero hacer. ¿Y qué es lo que me apasiona? Ese es un acto de valentía Muy que valiente. obviamente no es ausencia de miedos, porque me imagino que en tu momento tomaste esos miedos en consideración. ¿Qué voy a hacer? Tengo aquí una seguridad, una carrera que puede llegar a ser general. Me voy a lanzar a algo que es incierto, no sé cómo me va. Quiebro una vez en mi primer intento y no desisto, ¿ves? Esas son las historias que a nosotros como seres humanos nos inspiran porque son las historias reales de la vulnerabilidad de cuando uno enfrenta sus propios miedos y desafíos. Y aquí está, mira el resultado de alguien. Qué Por eso yo siempre orgullo, digo qué que orgullo. Dios premia a los que se atreven, Totalmente. ¿Y a los que cuántas toman veces riesgo. por miedo no hacemos algo? Por miedo.